En algún lugar del desierto sirio, en las ruinas humeantes de lo que alguna vez fue Damasco, un soldado levanta la vista al cielo nocturno. Las estrellas brillan con una claridad que solo se ve en medio de la desolación total. No hay luces de ciudad, no hay sonidos de vida, solo silencio. Y entonces lo comprende. Acaba de presenciar el cumplimiento de una profecía de 2700 años. Isaías lo escribió con precisión quirúrgica. Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Pero esto no es solo sobre una ciudad. Es sobre 7 señales proféticas que están convergiendo exactamente ahora, en 2026, como las manecillas de un reloj cósmico que marca la hora final. Mientras el mundo celebra, negocia y debate, algo invisible pero innegable está tomando forma. ¿Y si te dijera que 2025 fue solo el ensayo general? ¿Qué pasaría si todo lo que viste el año pasado, las tensiones globales, los terremotos, el hambre, los tratados rotos, fuera apenas el principio de dolores del que Jesús advirtió? Porque según las Escrituras, existe un patrón profético tan preciso que cuando lo ves completo no puedes apartar la mirada. Hay momentos en la historia en que el tiempo mismo parece acelerar. Los profetas bíblicos lo sabían. Daniel habló de un tiempo en que la ciencia se aumentará y muchos correrán de aquí para allá. Jesús advirtió que cuando viéramos ciertas señales, deberíamos levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Pero hay algo que la mayoría ignora. Las profecías bíblicas no son predicciones aisladas. Son piezas de un rompecabezas divino que cuando se ensamblan revelan un diseño tan perfecto que solo puede venir de aquel que ve el fin desde el principio. En 2025, vimos eventos que parecían caóticos, inconexos, aleatorios, guerras que amenazaban pero no estallaban del todo, alianzas que se formaban en las sombras, naciones tambaleándose bajo el peso de crisis que no podían controlar. Y ahora, entrando en 2026, algo ha cambiado. El aire espiritual se siente diferente, como si una puerta invisible se hubiera abierto y no pudiera cerrarse. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has notado cómo en los últimos meses las noticias parecen escritas por antiguos profetas hebreos? Cómo eventos separados por miles de kilómetros parecen estar conectados por un hilo invisible. Escribe en los comentarios si has sentido esa inquietud, esa sensación de que algo monumental está por ocurrir. Porque no estás solo. Y si esto resuena contigo, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás por descubrir podría cambiar por completo tu perspectiva de los tiempos en que vivimos. Hoy vamos a analizar 7 profecías bíblicas específicas que, según diversos estudiosos de las Escrituras, parecen estar convergiendo precisamente en este año 2026. No son especulaciones. Son textos escritos hace milenios que describen con exactitud escalofriante lo que muchos observadores están viendo desarrollarse ante sus ojos. Y cuando termines de escuchar esto, entenderás por qué algunos biblistas consideran que no estamos simplemente viviendo tiempos difíciles, sino que podríamos estar presenciando el cumplimiento de profecías que generaciones enteras oraron por no ver. Profecía 1, Mateo 24. El principio de dolores se intensifica. Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos cuando sus discípulos le hicieron la pregunta que define nuestra era. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La respuesta de Cristo no fue vaga ni reconfortante, fue específica y perturbadora. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero aquí está lo que la mayoría pasa por alto. Jesús no dijo que estas cosas serían el fin, sino el principio de dolores.
como las contracciones de parto, aumentan en frecuencia e intensidad hasta el momento final. Ahora bien, si observamos 2025 con ojos proféticos, vemos exactamente eso. Rumores de guerras, Rusia y la OTAN en tensión permanente, China realizando ejercicios militares alrededor de Taiwán, India y Pakistán en disputas fronterizas, Irán amenazando a Israel. Pero nada explotó completamente. Fueron contracciones, advertencias, el principio de dolores. Según diversos analistas bíblicos, 2026 representa el año en que esos rumores podrían transformarse en guerras reales. El lenguaje profético distingue entre ambos. Los rumores son las amenazas, las movilizaciones, los ultimátums. Las guerras son el fuego real, la sangre derramada, las fronteras cruzadas sin retorno. Piénsalo así. En 2025, el mundo jugaba al ajedrez moviendo piezas estratégicas. En 2026, algunos estudiosos sugieren que podríamos ver el momento en que alguien voltea el tablero. ¿Por qué? Porque las profecías bíblicas indican que antes del fin habrá un momento específico en que las naciones se lanzan simultáneamente unas contra otras, como si un interruptor cósmico se activara. Jesús dijo, nación contra nación, reino contra reino, plural, simultáneo, global. No una guerra aislada, sino un entrelazamiento de conflictos que arrastra a múltiples potencias al mismo tiempo. Y aquí está el detalle escalofriante. Las alianzas militares actuales son tan complejas que un solo disparo en el lugar equivocado podría activar tratados de defensa que involucren a docenas de naciones en cuestión de horas. La OTAN tiene 31 miembros. El artículo 5 dice que un ataque a uno es un ataque a todos. China tiene alianzas con Rusia, Irán y Corea del Norte. Un conflicto en el estrecho de Taiwán no permanecería aislado. Un ataque israelí a instalaciones nucleares iraníes podría activar respuestas desde Líbano, Siria, Yemen e incluso más allá. El mundo está interconectado militarmente de una manera que nunca antes había existido en la historia humana. Pero Mateo 24 no solo habla de guerras, habla de hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Y luego añade una frase clave: todo esto será principio de dolores. La palabra griega traducida como dolores es odín, que literalmente significa dolores de parto. Las contracciones no se detienen, aumentan, se vuelven más frecuentes, más intensas, más insoportables, hasta que finalmente nace algo nuevo, o algo termina para que algo nuevo comience. Según la perspectiva bíblica, lo que vimos en 2025 fueron las primeras contracciones. Algunos intérpretes proféticos sugieren que 2026 podría ser el año en que la intensidad aumente, al punto en que el mundo ya no pueda negar que algo mayor está ocurriendo. Jesús terminó esa sección con una advertencia: mirad que nadie os engañe. Porque en medio del caos surgirían voces diciendo paz y seguridad, tratados que prometen estabilidad, líderes que juran resolver las crisis. Pero la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Observa las cumbres internacionales de los últimos meses. Observa los acuerdos de paz que se firman mientras los tanques se mueven en las sombras. Observa la retórica diplomática que contradice los preparativos militares. Según las Escrituras, ese es precisamente el ambiente previo al momento en que las guerras dejan de ser rumores y se convierten en realidad devastadora. Profecía 2, Zacarías 12. Jerusalén, la copa que embriaga a las naciones.
Existe una profecía en el libro de Zacarías tan específica, tan imposible de fabricar, que su cumplimiento progresivo deja sin aliento incluso a los escépticos. Escrita hace 2500 años, cuando Jerusalén era apenas una aldea polvoriente sin relevancia geopolítica, el profeta declaró: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Detengámonos ahí. Una ciudad, una sola ciudad, más pequeña que muchas metrópolis modernas, convertida en el punto focal de todas las naciones de la tierra. ¿Cómo pudo Zacarías prever algo así? En su tiempo, Jerusalén no tenía petróleo, ni posición estratégica naval, ni recursos naturales codiciados. Era simplemente el centro espiritual de un pueblo pequeño y conquistado. Y sin embargo, el profeta vio un futuro en que esa ciudad se convertiría en el punto de ignición de conflictos globales. Una copa que emborracha a las naciones. Una piedra tan pesada que quien intente moverla terminará destrozado. Ahora avancemos a 2025. La presión internacional sobre Israel alcanzó niveles sin precedentes. Resoluciones de la ONU, sanciones económicas, protestas globales. Declaraciones de líderes mundiales, condenas en cortes internacionales, todo enfocado en una sola nación del tamaño de New Jersey. Según diversos analistas bíblicos, esto no es casualidad ni política ordinaria. Es el cumplimiento progresivo de Zacarías 12. La copa ya está preparada, las naciones ya están bebiendo de ella, y cuando bebes de una copa embriagadora, pierdes el juicio. Tomas decisiones irracionales, te obsesionas con algo que no puedes explicar racionalmente. ¿Por qué existe una atención desproporcionada hacia Israel en foros internacionales? ¿Por qué más resoluciones de condena contra Israel que contra todas las demás naciones combinadas? ¿Por qué una ciudad de 900.000 habitantes genera más titulares internacionales que crisis que afectan a millones en otros lugares? Desde una perspectiva puramente secular, no tiene sentido. Pero desde una perspectiva bíblica, tiene perfecto sentido. La copa está haciendo temblar a las naciones. Y cuando las naciones tiemblan, cometen errores, se alían con enemigos históricos, toman decisiones que vistas desde el futuro parecerán incomprensibles. En 2025 vimos el inicio del cerco, presión diplomática, aislamiento económico, condenas morales, pero según algunos intérpretes proféticos, 2026 podría marcar el año en que ese cerco se vuelve total, cuando todas las naciones de la tierra se junten contra ella. No solo las naciones hostiles de siempre, no solo los vecinos árabes. Zacarías dijo todas las naciones, incluyendo aliados históricos, incluyendo potencias occidentales, incluyendo naciones que juraron nunca más después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está el giro profético más inquietante. Zacarías continúa diciendo que cuando todas las naciones se reúnan contra Jerusalén, Dios mismo intervendrá. En aquel día pondré a los gobernantes de Judá como brasero de fuego entre leña, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. No es Israel quien gana, es Dios quien pelea. Y cuando el Creador del universo interviene directamente en asuntos humanos, la historia cambia de dirección abruptamente. Observa los movimientos actuales. Naciones que antes apoyaban a Israel ahora votan en su contra. Alianzas impensables hace una década ahora son realidad. Bloques de poder reconfigurándose alrededor de la cuestión israelí. Y en el centro de todo, Jerusalén. Siempre Jerusalén, la ciudad que Dios llamó la niña de mis ojos.
La ciudad sobre la cual existen más profecías que sobre cualquier otro lugar en la tierra. La copa que hace temblar, la piedra pesada, el punto de ignición profético. Según las Escrituras, cuando veas a todas las naciones volviéndose contra Jerusalén, no estás presenciando geopolítica ordinaria. Estás presenciando el escenario preparándose para la intervención directa del Dios de Israel en los asuntos humanos. Y eso, según la Biblia, sucede justo antes del fin de la era presente y el comienzo de algo completamente nuevo. Profecía 3, Ezequiel 38-39. La coalición imposible se completa. Existe una profecía en Ezequiel tan detallada, tan específica en cuanto a geografía y alianzas, que cuando la lees junto a un mapa moderno, la precisión resulta escalofriante. El profeta, escribiendo hace 2600 años desde el exilio en Babilonia, recibió una visión sobre una coalición militar que atacaría a Israel en los postreros días. Pero no describió enemigos vagos, nombró lugares. Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Persia, Etiopía y Fut con ellos, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas. Durante siglos, los estudiosos bíblicos debatieron estas identificaciones, pero en las últimas décadas, un consenso ha emergido entre muchos intérpretes. Magog corresponde a territorios del norte de Israel, posiblemente incluyendo Rusia y repúblicas exsoviéticas. Persia es el antiguo nombre de Irán, que nunca cambió su identificación persa hasta 1935. Etiopía y Fut, Libia, representan África del Norte. Gomer y Togarma corresponden a regiones de la actual Turquía. Mesec y Tubal también se ubicarían en territorios del norte. Ahora bien, lo imposible de esta profecía no son solo los nombres, es la coalición. Ezequiel describe una alianza militar entre naciones que, históricamente, habían sido enemigas. Turquía es miembro de la OTAN. Irán es chiita. Muchas naciones africanas son sunitas. Rusia tiene intereses propios que a menudo contradicen los de sus vecinos. ¿Cómo podrían unirse en un solo propósito? Durante la mayor parte de la historia moderna, parecía imposible, hasta que dejó de serlo. En 2025 vimos algo que ninguna generación anterior presenció: el alineamiento progresivo de exactamente esas naciones. Rusia fortaleciendo lazos militares con Irán, Irán proveyendo drones y tecnología a Rusia para su conflicto, Turquía jugando a ambos lados, miembro de la OTAN, pero comprando sistemas de defensa rusos, naciones africanas del norte acercándose a Moscú y Teherán. Según algunos analistas bíblicos, lo que vimos en 2025 fue el principio del alineamiento profético. Las piezas moviéndose hacia el tablero, pero aún no en posición final. Ezequiel 38 describe el ataque. Vendrán como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Un ataque masivo, coordinado, desde múltiples direcciones. El profeta dice que Dios mismo pondrá garfios en las quijadas de estos líderes y los arrastrará hacia Israel, como si fuerzas invisibles los impulsaran hacia decisiones que racionalmente no tomarían. Porque atacar a Israel, una potencia nuclear con uno de los ejércitos más avanzados del mundo, respaldada por Estados Unidos, es estratégicamente suicida. Y sin embargo, Ezequiel dice que vendrán, porque no será decisión puramente humana, será un movimiento orquestado en reinos espirituales. Ahora, aquí está lo que muchos ignoran sobre esta profecía. Ezequiel no solo describe el ataque, describe el resultado. Yo te quebrantaré. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. A las aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Una destrucción tan completa que tomaría 7 meses enterrar los cuerpos y 7 años quemar las armas.
una derrota tan absoluta que, según el texto, hará que las naciones conozcan que yo soy Jehová. Pero aquí está el detalle que conecta con 2026. Ezequiel dice que este ataque ocurrirá cuando Israel esté habitando con seguridad. Algunos intérpretes argumentan que esto se refiere a una falsa sensación de seguridad, quizás producto de tratados de paz o acuerdos diplomáticos. Otros sugieren que se refiere a la confianza militar de Israel. De cualquier manera, el escenario requiere que Israel no esté en alerta máxima de guerra inminente. Requiere un elemento de sorpresa, como tempestad, como nublado que cubre repentinamente. En 2025 vimos los movimientos preliminares. Irán acercándose a capacidad nuclear. Rusia estableciendo bases militares en Siria. Turquía oscilando entre OTAN y alianzas orientales. Naciones africanas del norte en caos que las hace susceptibles a influencia externa. Según diversos estudiosos proféticos, 2026 podría ser el año en que estas piezas dejen de moverse y se coloquen en posición final, el año en que la coalición imposible se complete. El año en que los garfios proféticos en las quijadas de estos líderes comiencen a tirar con fuerza irresistible hacia el sur, hacia las montañas de Israel, hacia el cumplimiento de palabras escritas hace 26 siglos por un profeta que vio el futuro con claridad sobrenatural. Profecía 4, Isaías 17, Damasco deja de ser ciudad. Hay profecías que se cumplen gradualmente a lo largo de siglos, y hay profecías que se cumplen en una noche. Isaías 17:1 pertenece a la segunda categoría. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Una sola frase, una sola predicción. Una ciudad que ha existido continuamente durante más de 4000 años. Una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, reducida a escombros. No conquistada y reconstruida como ha sucedido docenas de veces en su historia. No parcialmente dañada, sino dejando de ser ciudad, inhabitada, montón de ruinas. Durante la mayor parte de la historia, esta profecía parecía cumplida parcialmente, pero nunca completamente. Damasco ha sido saqueada, sitiada, bombardeada, pero siempre se reconstruyó, siempre volvió a ser habitada. Incluso después de la guerra civil siria que comenzó en 2011, aunque devastada, Damasco siguió funcionando como capital. Miles de personas siguieron viviendo allí, hasta 2025. En 2025, los ataques aéreos contra objetivos estratégicos en Damasco se intensificaron, no solo contra instalaciones militares en los suburbios, sino contra el corazón político y militar de la ciudad. Israel, defendiendo su frontera norte, lanzó operaciones cada vez más profundas. El régimen sirio, debilitado pero respaldado por Irán y Rusia, concentró allí su poder, y cada golpe fue más devastador que el anterior. Puentes colapsados, infraestructura eléctrica destruida, sistemas de agua contaminados, áreas residenciales evacuadas. Según diversos observadores, lo que se vio en 2025 fue el ensayo general, pero Isaías no profetizó un ensayo, profetizó un final. Dejará de ser ciudad, tiempo futuro, acción completa. Y aquí está lo que inquieta a muchos estudiosos bíblicos. Si 2025 fue el ensayo, ¿qué será 2026? Porque la escalada militar tiene una lógica inexorable. Cada ataque genera represalia. Cada represalia justifica un ataque mayor. Y Damasco es el centro neurálgico de operaciones iraníes en Siria, el punto de paso de armas hacia Hezbollah en Líbano, el símbolo del poder sirio en la región. Destruir Damasco completamente no sería solo un acto militar, sería un mensaje, una declaración, un punto de no retorno. Ahora bien, ¿qué podría causar una destrucción tan absoluta que una ciudad milenaria deje de ser ciudad?
Algunos intérpretes sugieren bombardeo convencional masivo. Otros apuntan a la posibilidad de armas químicas o biológicas que hagan la ciudad inhabitable. Hay quienes no descartan un ataque nuclear táctico, especialmente si Damasco alberga instalaciones iraníes de desarrollo de armas de destrucción masiva. La profecía no especifica el método, solo el resultado. Lo que sí especifica Isaías es el contexto. Ocurrirá en un momento de conflicto regional amplio. El capítulo 17 continúa hablando de ciudades fortificadas de Israel que también sufren. Habla de un día en que la gloria de Jacob será disminuida. No es un evento aislado, es parte de una escalada regional que involucra múltiples naciones, múltiples frentes, múltiples crisis simultáneas. Exactamente el tipo de escenario que, según muchos observadores, parece estar configurándose para 2026. Piensa en las implicaciones. Si Damasco, una ciudad de millones de habitantes, realmente dejara de ser ciudad, las consecuencias serían cataclísmicas. Millones de refugiados. Contaminación radiológica o química que cruzaría fronteras. Respuestas militares de aliados sirios. Posible involucramiento directo de potencias mayores. El Medio Oriente en llamas. Y según la Biblia, todo esto sucederá en un contexto donde otras profecías también se están cumpliendo simultáneamente. Isaías escribió estas palabras hace 2700 años. Damasco era una ciudad próspera, un centro de comercio aparentemente indestructible. ¿Cómo pudo él saber que vendría un tiempo en que esa ciudad dejaría de existir como entidad habitada? ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿O visión profética genuina? Porque si esta profecía se cumple literalmente en 2026, como algunos estudiosos sugieren que podría suceder, entonces no estaremos presenciando simplemente conflicto regional. Estaremos presenciando el cumplimiento preciso de escrituras antiguas que describieron eventos imposibles de predecir por medios humanos. Y aquí está el detalle final que hiela la sangre. Isaías no solo profetizó la destrucción de Damasco, también profetizó lo que vendría después. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Como si la destrucción de Damasco fuera tan impactante, tan imposible de explicar por medios naturales, que obligaría incluso a los escépticos a reconocer la mano de lo divino en los asuntos humanos. Según las Escrituras, cuando Damasco caiga completamente, no será solo el fin de una ciudad. Será una señal tan clara, tan innegable, que marcará el comienzo del fin de la era presente. Profecía 5. Apocalipsis 6. Los 4 jinetes cabalgan. Cuando el apóstol Juan recibió la revelación en la isla de Patmos, vio 4 jinetes apocalípticos que cabalgarían sobre la tierra en los últimos tiempos. No eran metáforas abstractas. Eran representaciones de eventos concretos, devastadores, que marcarían el principio del fin. El primer jinete montaba un caballo blanco, llevando arco y corona, conquistando. El segundo, sobre caballo rojo, quitaba la paz de la tierra para que se matasen unos a otros. El tercero, sobre caballo negro, traía hambre y escasez económica. El cuarto, sobre caballo amarillo, llamado Muerte, tenía potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y fieras. Ahora bien, durante siglos, los teólogos debatieron si estos jinetes cabalgaban secuencialmente o si podrían cabalgar simultáneamente. Algunos argumentan que el primer jinete, blanco, ya cabalgó durante expansiones imperiales históricas. Otros sugieren que representa un futuro líder mundial que vendrá prometiendo paz, pero trayendo conquista. Pero hay un creciente consenso entre estudiosos proféticos. Estos jinetes no son figuras del pasado distante.
Son fuerzas que se desatarán progresivamente en los últimos tiempos y su actividad será tan evidente que nadie podrá negar su presencia. En 2025 vimos algo inquietante, evidencia clara de que al menos uno de estos jinetes podría ya estar cabalgando. El tercer jinete, sobre caballo negro, porta una balanza y una voz dice: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hambre selectiva. Inflación extrema de alimentos básicos mientras los lujos permanecen. Y en Sudán, en 2025, vimos exactamente eso. Una hambruna que algunos expertos llamaron la peor crisis humanitaria del siglo XXI. Millones muriendo mientras, a kilómetros de distancia, mercados de lujo seguían operando. Pero aquí está lo profético. Apocalipsis 6 no describe solo hambre local, describe hambre como fuerza global. Y si observamos las tendencias de 2025, sequías masivas, colapso de cadenas de suministro, manipulación de precios de alimentos, crisis agrícolas en múltiples continentes, vemos un patrón que va mucho más allá de una región. Según algunos analistas bíblicos, el caballo negro ya está galopando, y donde va uno, los otros siguen. El segundo jinete, sobre caballo rojo, quita la paz de la tierra. No trae una guerra específica, sino la capacidad de los hombres de matarse entre sí a escala masiva. Y cuando observamos 2025, la proliferación de armas avanzadas, los arsenales nucleares modernizados, las tensiones que hemos discutido, vemos exactamente eso. La paz siendo sistemáticamente removida. Tratados de control de armas cancelados. Doctrinas de ataque preventivo siendo normalizadas. Retórica de líderes mundiales volviéndose cada vez más beligerante. Y luego está el primer jinete, el más misterioso, caballo blanco, arco, corona, saliendo, venciendo y para vencer. Muchos lo asocian con un futuro líder mundial que vendrá con promesas de paz, estableciendo un sistema de control global. Algunos intérpretes lo conectan con el concepto del anticristo mencionado en otras partes de la Escritura. Lo inquietante es esto. En 2025, vimos un llamado global sin precedentes a nuevo orden mundial, gobernanza global, soluciones multilaterales obligatorias. Lenguaje que antes sonaba conspirativo, ahora siendo usado abiertamente por líderes de naciones poderosas. Pero es el cuarto jinete el que verdaderamente hiela la sangre. Apocalipsis 6:8 dice: le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. 1/4 de la humanidad. Con la población mundial actual, eso significa aproximadamente 2.000 millones de personas. No es una cifra simbólica, es una declaración literal de devastación a escala que la humanidad nunca ha presenciado. Ahora bien, aquí está lo que conecta todo esto con 2026. Apocalipsis presenta estos jinetes no como eventos aislados del futuro distante, sino como el comienzo de una secuencia profética que, una vez iniciada, se acelera inevitablemente hacia su conclusión. Si el tercer jinete, hambre, ya está cabalgando, como muchos sugieren basándose en lo visto en 2025, entonces el segundo, guerra, y el cuarto, muerte masiva, no pueden estar lejos. Según el texto, estos eventos están entrelazados. No puedes tener uno sin los otros. Son las contracciones de parto del fin de la era presente y el nacimiento de lo que vendrá. Y aquí está el detalle profético que pocos notan. Después de los 4 jinetes, el Apocalipsis describe el quinto sello, las almas de mártires que claman: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? La respuesta es inquietante. Se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. Persecución a escala global, martirio masivo. Y luego el sexto sello, un terremoto tan devastador que el sol se puso negro, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Según muchos estudiosos bíblicos, lo que vimos en 2025 fue el principio de esta secuencia, el primer acorde de una sinfonía apocalíptica. Y si eso es correcto, entonces 2026 no será simplemente otro año difícil. Será el año en que el tempo de esta sinfonía, en que los jinetes que estaban trotando comienzan a galopar, en que eventos que parecían aislados se revelan como proféticamente conectados. Porque según Apocalipsis 6, una vez que los sellos comienzan a abrirse, no hay manera de cerrarlos. Solo aceleración hacia el momento en que los reyes de la tierra se escondieron en las cuevas, diciendo, «Caed sobre nosotros y escondednos». Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Profecía 6 y 7, Lucas 21 y Apocalipsis 16. El gran final se prepara. Jesús estaba enseñando en el templo cuando advirtió sobre señales que precederían su retorno. Lucas 21, 25, 26 registra palabras que parecen escritas para describir exactamente nuestro tiempo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. No habló de guerras solamente, habló de la creación misma convulsionando, de fenómenos naturales tan intensos que causarían angustia de las gentes a nivel global. En 2025 vimos eventos climáticos que rompieron todos los récords históricos, huracanes categoría 5 formándose donde antes eran imposibles, terremotos en secuencias inusuales, inundaciones devastadoras en regiones que nunca las habían experimentado, sequías extremas en zonas tradicionalmente húmedas, tornados donde no existían, volcanes despertando después de siglos de silencio. Y lo más inquietante, la sincronía, como si múltiples sistemas terrestres estuvieran desestabilizándose simultáneamente. Algunos lo atribuyen al cambio climático antropogénico, otros a ciclos naturales, pero los estudiosos proféticos observan algo más, el cumplimiento preciso de Lucas 21. Porque Jesús no solo predijo estos eventos, predijo el efecto psicológico, desfalleciendo los hombres por el temor. Y eso es exactamente lo que vimos. Ansiedad climática, ecodepresión. Una generación entera aterrorizada por el futuro del planeta. Gobiernos confesando abiertamente que no saben cómo detener las crisis. Angustia, confusión, exactamente como Jesús describió. Pero aquí está lo que muchos pasan por alto. Jesús conectó estos fenómenos naturales con algo más profundo. Dijo, las potencias de los cielos serán conmovidas, no solo la tierra, los cielos, como si fuerzas cósmicas estuvieran siendo desestabilizadas. Y en los últimos años, hemos visto anomalías que los científicos no pueden explicar completamente, comportamiento inusual del campo magnético terrestre, actividad solar errática, perturbaciones en la ionosfera. Algunos físicos admiten abiertamente que algo está cambiando a nivel fundamental en los sistemas planetarios. Y luego Jesús añadió la clave interpretativa. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dijo,
cuando estas cosas terminen. Dijo, cuando comiencen, como si estas catástrofes no fueran el juicio final, sino las primeras señales de que algo mayor está por llegar. Y según muchos intérpretes, 2025 fue cuando comenzaron a suceder. 2026, sugieren, podría ser cuando se intensifiquen hasta el punto de ser innegables incluso para los más escépticos. Ahora avancemos a Apocalipsis 16, la profecía de los 7 cuencos de la ira. El 6º cuenco se derrama sobre el río Éufrates y se secó el agua para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Durante décadas, esto parecía imposible. El Éufrates es uno de los ríos más grandes del Medio Oriente, fuente de vida para millones, frontera natural contra invasiones desde el este. ¿Cómo podría secarse para preparar un camino militar? Y sin embargo, en años recientes, el Éufrates ha alcanzado niveles históricamente bajos, represas en Turquía, sequías extremas, desvíos de agua. El río que nunca debió secarse se está secando. Pero la profecía no habla solo del río, habla de los reyes del oriente. Durante siglos, los intérpretes debatieron quiénes serían. En el contexto del siglo XXI, un consenso ha emergido: China y sus aliados asiáticos. Y en 2025 vimos algo sin precedentes: China consolidando la iniciativa de la Franja y la Ruta, construyendo literalmente caminos, carreteras, ferrocarriles, rutas marítimas, desde Asia hasta Medio Oriente, estableciendo bases militares en lugares estratégicos, forjando alianzas con Irán, Pakistán, repúblicas centroasiáticas, preparando, según algunos analistas, capacidad de proyección de poder hacia el oeste a escala nunca antes vista. Apocalipsis 16 conecta esto directamente con Armagedón, porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. No es solo conflicto regional, es convergencia global. Todas las naciones, todos los poderes, todos los reyes reunidos en un lugar. Y ese lugar es el valle de Megiddo en Israel, donde según la profecía se librará la batalla final de la historia humana. Ahora conecta todos los puntos: Mateo 24, guerras intensificadas; Zacarías 12, naciones contra Jerusalén; Ezequiel 38-39, coalición del norte atacando Israel; Isaías 17, Damasco destruida; Apocalipsis 6, los 4 jinetes cabalgando; Lucas 21, catástrofes naturales globales; y Apocalipsis 16, reyes del oriente movilizándose. No son profecías aisladas, son piezas de un rompecabezas que cuando se ensamblan revelan una imagen clara: el escenario final de la historia humana desarrollándose ante nuestros ojos. Y según muchos estudiosos bíblicos, lo que vimos en 2025 fue la configuración de ese escenario. Las piezas moviéndose a sus posiciones, los actores tomando sus lugares. Pero aún no había comenzado la obra final. 2026, sugieren, podría ser el año en que el telón se levante, en que las guerras dejen de ser rumores, en que el cerco a Jerusalén se complete, en que la coalición del norte termine de formarse, en que Damasco caiga definitivamente, en que los jinetes galopen sin restricción, en que las catástrofes naturales se multipliquen exponencialmente, en que los reyes del oriente completen su preparación. Y cuando todo eso converja, no en siglos futuros, no en generaciones distantes, sino potencialmente en este año 2026, entonces la pregunta ya no será ¿se cumplirán estas profecías? Será ¿estamos preparados para lo que viene después? Y aquí es donde todo se revela: 7 profecías, 7 señales, 7 piezas de un diseño divino tan preciso que su convergencia no puede ser accidental.
Porque cuando Mateo 24, Zacarías 12, Ezequiel 38, Isaías 17, Apocalipsis 6, Lucas 21 y Apocalipsis 16 se leen juntos, no como textos aislados, sino como capítulos de una sola narrativa profética, emerge una verdad imposible de ignorar. Los profetas bíblicos vieron este momento, vieron 2026, no con calendarios humanos, pero con precisión divina. Vieron guerras que comenzarían como rumores y estallarían en fuego. Vieron naciones volviéndose contra Jerusalén como borrachos incapaces de razonar. Vieron coaliciones imposibles, formándose como si manos invisibles movieran las piezas. Vieron una ciudad milenaria dejando de existir. Vieron jinetes apocalípticos cabalgando sobre la tierra. Vieron la creación misma convulsionando bajo el peso de lo que viene. Y vieron reyes del Oriente preparándose para una batalla que determinará el destino de la humanidad. Pero lo más profundo no es que estas profecías se estén cumpliendo, es por qué se están cumpliendo. Porque según las Escrituras, Dios no trae juicio sin antes advertir, no permite que el fin llegue sin señales claras. Y estas 7 profecías no son castigo arbitrario, son invitaciones urgentes a mirar más allá del caos, más allá del miedo, más allá de la desesperanza, hacia aquel que ve el fin desde el principio, hacia aquel que, en medio de la tormenta más oscura de la historia humana, extiende su mano y dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Las 7 señales de 2026 no son el fin, son el principio del fin. Y entre esos 2 momentos existe una ventana, una oportunidad, un tiempo de gracia antes de que el reloj profético marque la hora final. Y ahora lo sabes. Las 7 profecías bíblicas para 2026 no son fantasías apocalípticas de mentes supersticiosas. Son textos escritos hace milenios que describen con precisión sobrenatural eventos que algunos observadores sugieren podrían estar convergiendo exactamente ahora. Cuando Jesús advirtió sobre guerras intensificadas, no estaba especulando, estaba viendo 2026. Cuando Zacarías profetizó que todas las naciones se volverían contra Jerusalén, no estaba inventando, estaba describiendo titulares que podrías leer hoy. Cuando Ezequiel vio coaliciones imposibles formándose en el norte, no estaba alucinando. Estaba presenciando movimientos militares que analistas actuales documentan. Cuando Isaías declaró que Damasco dejaría de ser ciudad, no estaba exagerando. Estaba viendo un futuro que posiblemente se acerca. Cuando Juan vio jinetes apocalípticos cabalgando, no estaba siendo dramático. Estaba describiendo fuerzas que, según muchos, ya están desatadas. Cuando Jesús habló de catástrofes naturales que causarían angustia global, no estaba usando metáforas. Estaba anticipando noticieros de 2025 y posiblemente de 2026. Y cuando Apocalipsis describió reyes del Oriente preparándose, no estaba fantaseando. Estaba viendo proyección de poder asiático que ahora es realidad geopolítica. Pero lo más importante no es que conozcas estas profecías, es lo que harás con este conocimiento, porque según las Escrituras, las señales proféticas no son para causar pánico, son para despertar, para recordarnos que existe una realidad más profunda que los titulares, un reino más permanente que los imperios humanos, un rey cuyo trono no tambalea cuando la tierra tiembla, y ese rey, según la Biblia, está regresando. No como bebé indefenso en Belén, sino como Señor de señores y Rey de reyes, montando caballo blanco, seguido por ejércitos celestiales, para establecer justicia eterna y paz verdadera. Las 7 señales de 2026 son invitación, son el último llamado antes de que la puerta se cierre. Son la voz del Creador diciendo: miren hacia arriba, su redención se acerca, pero deben elegir, porque viene el día en que ya no habrá tiempo para elegir. Así que déjame preguntarte,
¿Has sentido ese llamado? Esa inquietud espiritual que no puedes explicar. Esa sensación de que algo monumental está a punto de ocurrir. Escribe en los comentarios cómo estas profecías han impactado tu perspectiva. Y si esto te ha movido, suscríbete al canal, porque seguiremos explorando las señales de los tiempos con profundidad y verdad bíblica. Las 7 profecías para 2026 están ante nosotros. El reloj profético está en marcha. La pregunta ya no es si estas cosas sucederán. La pregunta es, ¿estarás preparado cuando sucedan? Porque según la palabra de Dios, viene el día en que todo lo que puede ser sacudido, será sacudido. Todo lo que es temporal será removido. Y solo permanecerá lo eterno, solo aquellos que construyeron sobre la roca, solo aquellos que escucharon las advertencias y respondieron. El tiempo es corto, las señales son claras, y la decisión es tuya.